Bueno, escuchábamos en vivo desde un centro de jubilados en San Cristóbal las palabras del presidente de la Nación en el marco de este anuncio, importantísimo anuncio del pago de la deuda a jubilados. Ya vamos a entrar en los detalles, algunas de las frases más importantes. Bueno, habló de repatriar fondos, habló de millones que hay en el exterior, reparar años de injusticias, el ajuste de haberes de aquellos jubilados que hayan iniciado o no trámite, esté judicializado o no el reclamo, ¿no? Bueno, ya vamos a desmenuzar ese punto. Y también habló de un sistema jubilatorio justo, equitativo y que además sea sustentable en el tiempo. Hay que aclarar que esto es un proyecto que va a ser enviado al Congreso, que debe refrendarlo obviamente ambas cámaras para que se transforme en ley, y de esa manera los jubilados, le decimos para que sepan cómo va a ser el procedimiento, una vez que sea transformada en ley, y de acuerdo a lo que dijo el presidente, aquellos que se jubilen, por ejemplo, por esos días, inmediatamente cobren. Y por supuesto sea retroactivo aquellos que tienen sentencia firme y los que no lo tienen. Julián, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, el anuncio finalmente llegó, todavía queda por verse cuál es la letra chica de lo que es el proyecto. Hay algunos datos que ya tenemos que vamos a compartir en algunos minutos, sobre todo los ejemplos de aquellos que están alcanzados justamente por este universo de jubilados, algunos que habían iniciado el juicio, otros que ya tenían una sentencia firme, y un tercer grupo, el más numeroso, casi 1.800.000 personas, que si bien no habían iniciado el juicio, tienen allí las condiciones como para hacerlo y el derecho de hacerlo también, por supuesto. Bueno, en ese caso lo que el gobierno va a tratar es de hacerles una oferta para que haya un ajuste en los haberes previsionales por un lado, y para aquellos que tienen una sentencia o que todavía no tienen una sentencia pero estaban en juicio, también se les va a pagar un retroactivo. Cambian un poco lo que son las fórmulas, ahí lo tenemos. Acuerden ustedes de lo que es el fallo Badaro, porque esto tiene que ver con el fallo Badaro. Una de las preguntas centrales que se está haciendo en este momento es si esto es para todas las jubilaciones. No es para todas las jubilaciones. En la Argentina hay poco más de 7 millones de jubilados, 7 millones y medio de jubilados. Prácticamente la mitad cobra lo que es una jubilación mínima, y el resto sí ya tiene otras condiciones en tanto y en cuanto tienen haberes que se ubican por encima de la mínima. Muchos de ellos, unos 2.200.000, van a estar comprendidos en lo que es este universo que, como señalaba el presidente de la Nación recién, bueno, van a sufrir lo que es un ajuste de sus haberes, por un lado, y también en algunos casos lo que es un pago retroactivo. Julián, te hago solo esta pregunta muy breve. Nadie cobra todo junto ahora, digamos, porque un 50%, esto hay que aclararlo, ni en los casos que tienen sentencia firme, con juicio ganado, confirmado también por la Cámara, ni tampoco quienes no hayan iniciado ni siquiera el reclamo por vía judicial. Digamos, quien tiene sentencia tampoco cobra todo junto, va a cobrar la mitad y luego la otra mitad. Sí, yo me inclino a pensar que esto podría sufrir alguna modificación en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades que nuclean a distintos jubilados, defensorías también de las personas de la tercera edad, que lo que están señalando es aquel que tiene un fallo en firme, que la justicia ya le dio la razón, que hace 8 años que está litigando y que ya la justicia ya ha dicho que cuál es el fallo, cuál es la sentencia, y en todo caso lo que venía haciendo el gobierno era apelar justamente esa medida, bueno, que se le pague todo junto, ¿no? Esta es un poco una de las primeros reclamos. A 3 años. Claro, el 50% se le paga al contado en un margen de 120 días, esto sí está en el proyecto, y el resto en lo que son pagos trimestrales en los siguientes 3 años, es decir, en 12 pagos. Nélida Benítez, una de las abuelas que subió, de 77 años, le decía a Macri, antes de pedirse saludar y bajar del escenario, le dijo, espero que sea prontito. Y dijo, sí, vamos a intentar eso, y esto es parte tal vez de lo que se va a discutir en el Congreso. Digamos, porque si esto se extiende en el tiempo para los jubilados, que por supuesto queremos que los abuelos vivan toda la vida, ¿no es cierto? Pero ellos mismos lo dicen, necesito ahora. Bueno, algunos esperaron 8 años, como en el caso del hombre. Bueno, se discutirá en el Congreso, pidió responsabilidad también al Congreso del presidente de la Nación. Claro, habló también de otra medida que tenía que ver con repatriar todo ese dinero que estuvo fuera del país durante los últimos años, ¿no? Y que con ese dinero, bueno, se hará posible una parte de estos pagos, imagina uno. Pero en algún momento, y esta medida siempre es polémica, Julián, cuando se plantea el blanqueo de capitales, porque parece injusto para otros, ¿no? Para otros que han tenido todo el tiempo su dinero en el país. Bueno, mismos miembros del gabinete presidencial, que en ese momento no lo eran, opinaban esto que estamos viendo en pantalla al respecto del blanqueo propuesto en ese caso por el anterior gobierno. Alfonso Prat Gay, por ejemplo, decía, otro blanqueo, más señales de un modelo que cruje, falló, faltó sentarlo a Lázaro Báez con los 5 fantásticos.
Esto decía Pratgay, recuerden ustedes, hoy titular del Palacio de Hacienda, el ministro de Hacienda, ¿no? Rogelio Frigerio, en este caso ministro del Interior, el modelo premia a los evasores con blanqueo y castiga a los que cumplen con sus obligaciones con una presión tributaria récord. Esto lo pensaba y lo escribía y lo ponía en Twitter, en su cuenta de Twitter, el 30 de junio de 2013. Bueno, por ejemplo, Sturzenegger, en el Senado dije que el proyecto del Frente para la Victoria es un blanqueo para evasores cuando deberíamos estar dándole libertad a los que cumplen. Bueno, esto que yo mencionaba, ¿no? Sí. Para aquel que tuvo su dinero en el país, en un banco en la República Argentina y blanqueado, por supuesto, como corresponde, puede sonar injusto. Hay muchos puntos polémicos con respecto al blanqueo. Mira, ahí está Patricia Bullrich, Sí. perdóname. Votaré en contra del blanqueo para no favorecer que circule el dinero de la corrupción. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. Bueno, y el caso de Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, que decía lo mismo, atentos a los diputados que voten a favor del blanqueo, van a invitar a lavar dinero a corruptos y evasores, narcos y terroristas. A ver, Julián, ahí está, Carlos Melconian. 3 o 4 ladris, al estilo bien melconian, ¿no? Van a hacer negocios con el blanqueo. La economía a la gente común no le cambia. El blanqueo al cual se refiere el presidente, Sí. Julián, ¿cuál es? El de aquel que concibió dinero negro, por decirlo de alguna manera, y lo sacó al exterior, aquel que tiene alguna cuenta afuera también y declara, porque el presidente tiene cuenta afuera, declara. ¿A cuál de todas o a todas? No, bueno, en principio se refiere a todas, en la medida en que uno por ahora al menos no conoce los topes que va a tener el proyecto, digamos. Si después resulta que existen topes, cosa que para mí me parece recomendable, porque si no sí estarías dando entrada a jugadores de mucho peso, personas que tienen mucho dinero en el exterior y que habría que revisar y chequear, bueno, cuál es el origen de esos fondos, justamente de eso se trata. Si tienen un tope que funciona en otros países, uno podría decir, bueno, ahí está enfocado en lo que podría llegar a ser una clase media alta que ahorró a lo largo de los últimos 20, 25, 30 años, que hoy tiene entre 150.000, 200.000, 250.000 dólares, que los ha logrado salvar un poco de lo que han sido las confiscaciones, hiperinflaciones, devaluaciones, y que hoy no tiene ningún estímulo para ingresar ese dinero en el sistema. Y de alguna manera también, como señalábamos, es polémico que no se haya declarado, es decir, no se pagó los impuestos por eso, y al mismo tiempo el origen de esa razón por la cual esa gente dejó ese dinero fuera del sistema es quizás desconocimiento por un lado, pero también la desconfianza que marcaba el presidente en el Estado, que sistemáticamente lo que ha hecho es especular con la moneda en muchos aspectos y que después eso termina como ya sabemos. Yo creo que hay varios datos polémicos lo marcado porque pasa en todos los países del mundo cuando se instrumenta un blanqueo y en la Argentina no es la excepción. El primero es cómo se van a hacer los controles para que uno sepa de dónde vienen esos fondos, es decir, como Estado vos tenés que controlar cuál es el origen de esos fondos en la medida en que digamos, haya algún tipo de parámetros, que lo hay por parte de la OCDE, para hacer justamente ese camino de entrada al sistema financiero. El otro dato que me parece también que hay que ir remarcando es, bueno, hay alguna polémica en torno a las tasas que se van a cobrar, 10, 15%. Bueno, habría que ver si alguien que tiene ahorros de 20, 25 años quiere aportar 25, 30 mil dólares, 40 mil dólares al fisco, nada más que para poder utilizar ese dinero en la economía. Yo tengo mis serias dudas porque el gobierno ha cifrado muchas expectativas, 60 mil millones de dólares se esperan. Me parece que es una cifra realmente muy, muy relevante. Como también digo que corresponde, si el gobierno va a dar algún tipo de posibilidad de que aquel que no declaró el dinero ahora lo ingrese, también corresponde, y esto se evaluaba, hay que ver si quedó en el proyecto, darle un margen de, digamos, de una exención tributaria para aquellos que cumplieron hasta ahora. Es decir, si vos tenés que pagar bienes personales por la cantidad de dinero que tenés que declarar año tras año, como aquel que no lo declaró oportunamente, vos lo estás dejando entrar al sistema, tiene que pagarte, pero bueno, igual de todas maneras lo estás dejando entrar, aquel que pagó sistemáticamente en los últimos años, le tendrías que dar la posibilidad de por ahí una exención impositiva en los próximos 3. ¿No? Claro. Esto se barajaba, no sé si finalmente habrá quedado o no. Julián, vos hablabas de la forma, ¿no?, en que se puede llegar a conocer el origen de esos fondos. Yo entiendo que se trata de un blanqueo. Bueno, hasta ahora ha sido, ahora vamos a entrar en los detalles de eso, porque está hablando el ministro Pratgay, lo escuchamos. Una situación de exteriorización o transparencia fiscal, volviendo a castigar siempre a los que siempre estuvieron al día. La segunda, que a diferencia de otros blanqueos, en este caso nosotros vamos a cobrar un impuesto muy alto, que es un impuesto del 10% durante los primeros meses, y los que lleguen más tarde van a tener que pagar un 15% para ponerse al día.
Esto compara, por ejemplo, con el último ejercicio que hizo Chile hace 2 años de 8%. Y la tercera cuestión es que a partir de enero de este año, Argentina, en virtud de muchos acuerdos internacionales que ha firmado, va a tener acceso a información en 48 países del mundo, muchos de ellos que eran antes paraísos fiscales, y por lo tanto va a ser muy difícil para el argentino que no está en regla esconder esa plata que no ha declarado hasta ahora. Entonces nosotros lo que decimos es, le ofrecemos esta última oportunidad, y yo sé que muchos otros gobiernos han hablado de última oportunidad, pero esta última oportunidad consiste en que a partir de enero la AFIP va a tener todos los instrumentos que nunca tuvo de preguntar en cualquier lugar del mundo dónde está ese dinero. Entonces, esta es una oportunidad, es la oportunidad que usamos para ponernos al día con nuestros jubilados. Nosotros estamos reparando históricamente una deuda de un Estado que ha estafado a los jubilados durante mucho tiempo, y lo que estamos haciendo, además de esta igualdad generacional, es pidiéndole a los que están fuera del circuito que hagan su aporte, porque si no, a partir de enero vamos a ir a buscarlo, ¿no? ¿Cuánto es el dinero que aspira a aspirar precisamente el gobierno por el blanqueo y por la venta de acciones de empresas privadas? No, nosotros, agradezco la pregunta, nosotros no tenemos ninguna aspiración, pues no tenemos ninguna estimación. Yo sé que hay muchos números dando vuelta, pero por definición hago muchos cálculos, me dedico a hacer cálculos, pero hay cosas que no podemos calcular, por ejemplo la plata escondida. Sí somos optimistas respecto de que se va a interpretar que este es un gobierno que respeta la ley, que este es un gobierno que quiere trazar la línea y empezar de nuevo, y es un gobierno que tiene todas las herramientas para, a partir del año que viene, perseguir al que no está en regla. Entonces, en ese sentido, tenemos una expectativa de que esto va a ser grande. No tanto como andan diciendo ahí por los diarios, nos conformamos con algo menor, pero creemos que va a ser grande. Si no hizo el cálculo, póngale un piso. Respecto de la otra pregunta que me hizo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no es necesario para nosotros salir a vender las acciones, eso quiero aclararlo. Tenemos los fondos para empezar a pagarle a los jubilados, vamos a tener los ingresos de este ejercicio de exteriorización fiscal, estos ingresos van a ir directo escuchábamos, al Julián, ANSES, el ministro de Economía, y con eso vamos a empezar a hacer ¿no? los pagos. Vos planteabas esto que se va a desmenuzar en el Congreso, es que tiene que ver con el origen de los fondos, ¿no? Porque, a ver, para contarle a la gente y dejarlo claro, hasta ahora un formulario donde vos certificabas para blanquear dinero que tu dinero no provenía del narcotráfico, de ningún delito, pero era más que nada una declaración de la persona que iba a blanquear ese dinero, que por supuesto no iba a admitir que el dinero provenía de alguno de estos lugares, ¿no? ¿Qué otra opción hay? No, bueno, a ver, los blanqueos en todo el mundo funcionan de la misma manera, es decir, lo que hay es la posibilidad de acercarse a una entidad financiera o un banco, o digo una entidad, una compañía financiera, y decir, miren, yo tengo estos recursos, hasta ahora no estaban declarados. ¿Dónde no estaban declarados? En lo que es la información que vos le das todos los años al fisco, que le sirve al fisco para cobrarte uno de los impuestos, que es bienes personales. Bienes personales es, vos tenés un auto, una casa, tenés dinero en efectivo, eso tributa. ¿Qué significa que tributa? Que se le aplica una alícuota a eso y vos pagás un porcentaje, 1%, 0,75% de ese dinero, también si es un auto o una casa, del valor que tiene ese auto o esa casa en el mercado. ¿Qué pasa? Bueno, a lo largo de los últimos años, las últimas décadas, yo diría, me remontaría 3, 4 décadas tranquilamente, los argentinos, muchos argentinos, ese dinero lo sacaban del sistema financiero. ¿Qué significa eso? Significa que vos tenías pesos australes, pesos ley, de pronto vos decías, bueno, no quiero pesos ley o no quiero australes, quiero dólares. Entonces comprabas los dólares y esos dólares no volvían a ingresar en el sistema. ¿Por qué? Porque la realidad es que la Argentina durante mucho tiempo no tenía cuentas bimonetarias, digamos, no tenías cuentas en pesos y en dólares primero, en algún momento sí lo tenías, pero en general lo que hacías es lo guardaban, muchas familias lo guardaban, ¿dónde? En la mesita de luz, en una caja de dulce de batata, en el ladrillo, etcétera, etcétera, y después, bueno, las cajas de seguridad, y aquellos con recursos mucho más sofisticados lo que hacían era lo depositaban en una cuenta en el exterior, donde se suponía que nadie iba a llegar. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Y este es el dato que lo vamos a escuchar repetir al gobierno a partir de ahora, porque es el argumento central para empujar hasta todo aquel que tiene recursos no declarados a que los declare. Dicen, esta es la última oportunidad. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, desde enero, tenemos convenios celebrados, y esto sí es cierto, digamos, la AFIP tiene convenios celebrados con las distintas AFIPs de otros países para cruzar información. Bien, vamos a escuchar un poquito más a Pratgay. 70.000 millones de pesos para atender a los más necesitados, a los más expuestos a esta situación que, como dijimos,
era necesaria atravesar. Siempre dijimos que el primer semestre del año iba a ser complicado, siempre dijimos que la cosa iba a mejorar en el segundo semestre, seguimos confiando porque estamos haciendo lo que hay que hacer y bueno, cuando me pregunte dentro de 6 meses la situación va a ser diferente. Sí, tenemos un proyecto de ley de vuelta. Recordemos que hay cosas que nosotros podemos hacer, pero la mayoría de las cosas necesitamos que las apruebe el Congreso. Hemos mandado al Congreso un proyecto de primer empleo para los empleos jóvenes, para los miles y millones de jóvenes que hoy no tienen empleo. Hemos mandado un proyecto de ley para fomentar el desarrollo de las pymes, que representan casi el 80% del empleo en todo el país. Porque vos habla con gente vinculada al Palacio de Hacienda y te dicen, calculamos nosotros más o menos que hay 400.000 millones de dólares en el exterior. ¿Ese es el número más o menos? Porque viste que Prat Gay dijo, bueno, los diarios están diciendo algunas cifras, nosotros nos conformamos con mucho menos. Y hay algunos que te dicen, entre 10.000 y 20.000 millones, hoy por hoy nos conformamos para que vuelvan al país, digo, del blanqueo, ¿no? Sí, yo no sé si en el exterior, pero sí lo que se llama fuera del sistema financiero, es decir, no en pesos, sino en dólares, y no declarados, sino en el anonimato. Eso sí, podría llegar a ser 390.000 millones, hay algunos que dicen, 400.000 hay otros. El gobierno ha puesto una cifra muy por debajo, ellos estiman que son unos 200.000 millones de dólares, porque porque obviamente en función de lo que va a ser el resultado del blanqueo, vos contrastás contra un piso mucho más bajo, digamos, ¿no? Si de alguna manera ingresan 20.000 millones de 200.000, tenés el 10% de ese universo, pero si fueran 400.000 ya el impacto sería distinto. Lo que quiero remarcar es esto, a lo largo de los últimos años cuando se habló de fuga de capitales, es de esto de lo que se hablaba. Es decir, ¿qué es la fuga de capitales? Es alguien que vende pesos en el mercado, compra dólares y los saca del sistema financiero, no importa dónde los tengas. Le digo, da lo mismo para el Estado. ¿Por qué? Porque una vez que los perdió. Ya no tiene forma de controlarlo, y de hecho esta es una de las principales razones por las cuales, fíjate que el propio ministro de Hacienda y Finanzas no sabe cuánto dinero tienen los argentinos en el exterior, ni siquiera acá debajo del colchón, ¿no? Entonces, la verdad es que a lo largo de los últimos años, con el avance tecnológico, ya hay muchos más indicadores que empiezan a mostrar cuál es el circuito que hacen esos recursos, y por eso Prat Gay decía, bueno, esta es la última oportunidad. ¿Por qué? Bueno, porque va a existir la posibilidad de que la Argentina le pida, esto no va a ser automático, también no lo dicen, pero digamos, no va a ser automático, pero que la Argentina le pida a otras plazas financieras información vinculada a determinadas cuentas, ¿no? Sobre esto son los convenios. No es intercambio automático de información, no es mandame todo el listado que yo te mando el mío y los cruzamos. No va a funcionar de esta manera, pero sí es cierto que estos acuerdos que se vienen celebrando ya en los últimos años, de hecho la FIP que conducía Ricardo Echegaray celebró muchísimo, yo diría más de 30, más de una treintena de acuerdos vinculados con este tema. Julián, al respecto del dinero de ANSES, porque claro, lo explicaba el presidente de la Nación como segunda opción, el dinero que ingrese por blanqueo de capitales, ¿no? Sí. Pero también, bueno, gran parte de los fondos del ANSES serán los utilizados para, incluso se había especulado, no lo dijo creo el presidente, pero con la posible venta de acciones también. Lo que uno no puede dejar de preguntarse es, ¿alcanza el dinero para el pago de estos juicios a jubilados? Porque recordamos que no solamente son los juicios, sino también aquellos que ni siquiera iniciaron juicio todavía. Sí. Bueno, es un monto que uno imagina suficientemente grande, ¿no? Sí, hay dos variables, ¿no? Dinero por un lado y tiempo por otro, que son dos elementos que gobiernan las finanzas en todo el mundo y en la Argentina también. El tema del monto, cuando vos estirás el plazo de pago, obviamente tus necesidades bajan. Es decir, si yo te digo que te voy a pagar todo ahora, mis necesidades son muy importantes para cancelarte esa deuda. Si yo te digo, te voy a pagar 50% ahora y después a lo largo de 3 años. Y es más, te digo, mirá que aquellos que no están en juicio no les voy a pagar el retroactivo. Entonces, de alguna manera, la cuenta empieza a cambiar y creo que cuando tengamos más datos también va a ir bajando un poquito. Pero lo que él decía es, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hay dos alternativas. Tiene acciones, tiene bonos, eso genera una renta en forma mensual. La crítica, ¿cuál era? Si vos vendés las acciones y los bonos para tener recursos y pagar, ¿con qué te quedás después? Con nada, porque perdés. Justamente, como son instrumentos de inversión, a vos lo que te conviene siempre, como Estado y como inversor, es quedarte y con el fruto de la renta de esos instrumentos empezar a pagar. ¿Por qué? Porque te van a ir pagando a lo largo de los años. Esta es un poco la función central que tiene el Fondo de Garantía. Y te pregunto algo, a ver, porque hay muchos abuelos que deben estar diciendo después de lo que dijo el presidente y vieron obviamente lo que les decían algunos de los jubilados allí en el escenario. Para no ilusionarse y para no ilusionarnos, esto lleva un tiempo, ¿sí? El Congreso, uno presume que el Congreso, más allá que pueda introducir o no modificaciones en el proyecto original que envía el presidente o el Poder Ejecutivo, esto debería salir rápidamente. Ahora,
Si ese blanqueo no, supongamos que no da su fruto, como hasta ahora en otros blanqueos también, ¿cobran igual los jubilados? Bueno, sí, tienen que cobrar porque va a ser ley. Es decir, la ley, esta ley que va a impulsar en el Congreso el Gobierno no va a ser la misma ley del blanqueo, son dos leyes distintas. Entonces, una que te va a decir, a vos que te debo plata como jubilado, yo te voy a pagar. Porque, es decir, no condiciona el No, hecho para de que, nada. a ver, ojo, mire, abuelo, la verdad queríamos hacerlo, pero nadie blanquea, no tenemos plata. Y será con el dinero del ANSES del que hablábamos. Y la posibilidad de vender acciones también. Sí, lo que decía Pratgay ahí es, bueno, a mí me parece que probablemente el gobierno a través del ANSES va a vender una parte de esas acciones, no va a vender todo el fondo porque no tendría sentido y realmente no sería una buena decisión, no creo que la tomen. Sí, me parece que lo que hacen es, en un giro que uno podría decir, bueno, es de comunicación, ata lo que es el destino del blanqueo a lo que es el fondeo, la financiación de lo que son estos pagos a jubilados. No tiene nada que ver. Es decir, te puede ir mal en el blanqueo, pero vos una vez que asumiste el compromiso y es ley, tenés que cancelar lo que son los juicios. Bien, Julián, bueno, seguiremos hablando de esto y estaría bueno también ir sobre los casos concretos, ¿no? Lo que se cree hasta el momento, recordemos, porque bien lo explicaba el presidente, irá al Congreso, pero para aquel que tiene sentencia firme, para aquel que no la tiene aún y para aquel que aún ni siquiera inició el reclamo, para que tengan una idea. De eso, ¿no? tenemos información que tenemos de buena fuente y que ahora en un minuto ampliamos. Vamos a seguir profundizando, exactamente. Bueno.